¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos nuevamente en otra entrevista conociendo a los candidatos, porque esa es nuestra misión. Eso es lo que queremos hacer en este canal. Gracias a la gente que se está tomando la molestia, no digo la molestia, sino el gusto debería ser de escuchar a cada uno de los personajes que aspiran las dignidades en las próximas elecciones. Porque luego nos estamos quejando de que no sabemos de dónde salieron. Entonces, yo les pido, mis queridos amigos, que tenemos algunas entrevistas colgadas. Vayan, véanlas, no se fijen en el partido, véanlas y saquen su mejor conclusión. Hoy tenemos un invitado que es candidato a la Asamblea Nacional, esto es interesante, por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Él es candidato por la lista 1-5, hablamos del señor Gustavo Mateus, ha sido trabajador administrativo en el Consulado de Madrid, fue cónsul general de Ecuador en Madrid desde el 2007 hasta el 2016, y luego terminó en 2017 como cónsul en Murcia. Bienvenido a nuestro canal, Gustavo. Muchas gracias, Nelson, a ti por la oportunidad que me das y sigues dando a todos los candidatos en este proceso electoral para poder llegar más cerca a nuestros hermanos ecuatorianos en territorio y en el exterior. Solo para que tengan una referencia, mis queridos amigos, estamos haciendo esto y él está muy lejos, está en el otro continente. Miren lo hermoso que es la tecnología, cómo puede acercarnos y permitir este tipo de enlaces. Gustavo, vamos a lo esencial y a lo básico primero, porque me gusta y me interesa que la gente sepa. ¿De dónde viene Gustavo Mateus? Bueno, antes que nada, soy guayaquileño y ecuatoriano, por sobre todo. Amo a mi patria. Apenas no cumplía la mayoría de edad y me preciaba de conocer muchísimo casi todas las provincias del país. Qué bien. Me faltaba Galápagos, que muchos años después tuve el gusto de conocer. Soy una persona con una vocación de servicio desde muy joven, quizás por la educación que tuve el privilegio de tener. Me vinculé desde siempre con el trabajo social en Ecuador y muchísimo más tarde en España, que ya son hace 21 años. Estuve también vinculado ya no a un trabajo social, sino a un servicio público, porque efectivamente, como mencionaste, fui administrativo consular durante 8 años y viví de cerca, en experiencia personal y familiar, la migración, y durante 8 años a través también de todos los compatriotas míos que llegaban a la oficina con sus necesidades y emergencias. Sí, sí. Luego, sí. Sí, sabemos bien toda su trayectoria. Oiga, Gustavo, me llamó la atención una cosa y quisiera que usted me la responda ahora que justamente estamos hablando de cómo fue ese inicio o de dónde ha venido su trabajo. Según lo que tengo entendido, dentro de su carrera larga como cónsul, pero qué casualidad, según mis apuntes, que justo empieza el gobierno de Moreno, usted sale una vez que entra el gobierno de Moreno. ¿Qué pasó? Bueno, fueron los primeros meses del gobierno o desgobierno de Moreno y todos tuvimos un baño de agua fría. Una de sus primeras declaraciones fue: ya no quiero tanto a los que votaron por mí, sino a ustedes, dirigido a un grupo de banqueros. A ustedes les tengo mucho más simpatía. Y un sinnúmero de manifestaciones de parte de él en contra del proyecto por el cual él llegó al gobierno. Realmente desde los primeros días y semanas
empezó a quitarse la máscara que tenía puesta y descubrimos que fue un traidor de primerísimo momento, lo que nos dio claridad para saber a qué nos enfrentábamos. Yo tuve el honor de recibir al embajador de Ecuador en el Reino de España, el señor Roldán, cuando recién iniciaba sus funciones en España. Lo recibí en Murcia, donde estaba yo ejerciendo mis funciones de jefe de oficina. Entiendo que quedó muy contento de la recepción que le hicimos con muchos migrantes ecuatorianos en Murcia. Nos reunimos un par de veces, conversamos de la situación en la región de Murcia. Más tarde, el señor Roldán tuvo que viajar a Ecuador y al volver sí que tuvo la honestidad de dirigirme unos halagos por mi función y también su preocupación de que Murcia siga ese buen camino en el aspecto de atención a sus necesidades y que yo pudiera ser parte de ese equipo. Gustavo, estamos hablando de Pero Juan Sebastián lamentablemente, Roldán. estamos hablando del mismo y Ok. tuve la oportunidad de agradecerle mucho sus halagos, pero al mismo tiempo, una vez que conocíamos ya el verdadero rostro de Lenin, a pocos meses de su investidura, le dije que para mí sería imposible continuar siendo funcionario público de un gobierno que abandonó su proyecto y estaba sirviendo totalmente a la banca privada y a los grandes empresarios. Para entender esto, Gustavo, a Eh, usted no es que lo sacan, usted decide irse por todo lo que ya empezó a sentir y percibir de parte de Moreno. Es decir, usted es el que toma la decisión de irse. es normal que el presidente que asume tiene un porcentaje de funcionarios que, que puede enviar al exterior como gente de su confianza. Y Lenín Moreno, como presidente en funciones, tenía el derecho de hacerlo. Claro. Claro que estábamos en conocimiento nosotros de que siendo nosotros, digo, muchos cónsules de la Revolución Ciudadana que ejercían cargos en Estados Unidos o en Europa, sabíamos que podía llegar pronto un reemplazo. Claro. Y efectivamente así fue con todos, no hubo ninguna excepción, yo soy parte de ellos. Ok. Recibimos en su momento, posterior a esta conversación que comento, nuestro fin de funciones. Y inmediatamente nos trasladamos a Quito, yo en lo personal, para entregar con total transparencia las gestiones que había tenido durante 10 años. Eh, así es un doble camino el de terminar nuestras funciones, pero te contaba la anécdota de esta conversación que tuve con Juan Sebastián Roldán O sea, a, muy a aparte, inicios. claro, muy aparte a los halagos, ya estaba ya de pronto definido o predispuesto el asunto de cambiar a los cónsules. Gustavo, usted que aspira a la representación de los migrantes precisamente como asambleísta, ¿qué importancia o cuán importante es el consulado para los migrantes? El consulado es su segundo hogar, o muchas veces su primer hogar, si no tuvieran en sus manos la reagrupación familiar a la que tanto aspiran. Muchos ya lo han conseguido después de 20 años, 21 años de migración forzosa a partir del feriado bancario de 1999.
fue la peor tragedia para el país, la separación de las familias. Por eso digo, puede ser el primero o segundo hogar, según tengas reagrupada tu familia o no. Y es en el consulado donde se sienten protegidos, guarecidos, y donde deben recibir de primera mano la atención no solo de sus necesidades más administrativas, que son de carácter urgente cuando uno quiere regularizar su situación en el país de acogida, pero más allá de las necesidades administrativas están la vulnerabilidad a la que como migrantes estamos expuestos en cuanto a inserción social, inserción laboral, en precariedad laboral, en crisis hipotecarias, en todo este año que hemos tenido de pandemia, sumada a la crisis del desgobierno de Moreno, en situaciones de violencia intrafamiliar. Son muchísimos día a día a las que tantos millones de ecuatorianos nos enfrentamos. Un abrigo y la mejor asesoría en ese segundo hogar que es nuestro consulado. Bien, a la gente que nos está viendo, obviamente por asuntos de conectividad, a veces hay un ligero retraso, comprenderán un poquito la situación. Es decir, Gustavo, el consulado es, podríamos mencionar, es la ayuda o la protección que un migrante merece estando en tierras, a pesar de que somos habitantes del mundo, en tierras extrañas. Subrayo su segunda definición como jefes de misiones consulares, justamente para proteger a nuestros conciudadanos en aquellos países de acogida. Esa es nuestra primera función. Mencionaste también ayudar. Es una palabra que yo prefiero traducir a servir como corresponde. Nosotros, esa mentalidad de estar ahí para ayudar es algo que en los 10 años de servicio público pude irradiar y contagiar a todo el excelente equipo de compañeros que tuve tanto en Madrid como en Murcia. Creo que de eso depende mucho el éxito de mis funciones, no solamente la experiencia que podías traer como administrativo o la capacidad que tengas, sino rodearte del mejor equipo y estar, gracias a ello, siempre al lado de los tuyos, no solamente dentro del consulado, sino como corresponde también fuera, y no solamente en eventos festivos y alegres, sino en aquellos menos alegres, como pueden ser los hospitales, los centros penitenciarios, las cárceles, los aeropuertos, por motivos de repatriación de cadáveres o de retorno asistidos a Ecuador, el plan Bienvenido a Casa, etc. Tu obligación es esa, pero creo que en lo personal lo tenía muy claro. Creo que pudimos irradiar y contagiar de ello a todo nuestro equipo dentro de los consulados y estar ahí en todo momento, dentro y fuera de la oficina. Eso sí, eso es sumamente importante, Gustavo. ¿Y qué opinión le merece a usted que teniendo los antecedentes que usted acaba de mencionar sobre la ayuda, sobre la protección del migrante, que sienta que su país lo protege, el presidente Moreno decidió clausurar
más de 10 consulados. Es el reflejo de la destrucción de nuestro propio país. Entiendo que muchos de los que nos te están escuchando a ti y a mí estarán en territorio ecuatoriano y conocen de primera mano cómo el desgobierno de Moreno y Lazo han destruido todas las instituciones del país: salud, educación, infraestructura. No hubo desde hace 3 años y medio el mínimo interés en ni siquiera, o sea, no digo solo crear, implementar servicios, sino ni siquiera mantener todo lo que ya habíamos ganado. Igual pasó en el exterior. Los consulados en el exterior tuvimos la mejor década vivida y en la historia de la migración del país. Nunca antes ningún gobierno se había preocupado tanto de aquellos que envían sus remesas y salvan al país de crisis, salvan de las muchas crisis y mantienen la dolarización en estos últimos años. Fue solamente el gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, el que trató de devolver en parte lo muchísimo que significa el sacrificio de nuestros migrantes, tanto familiarmente como laboralmente, en todos los países de acogida donde nos encontramos. Dentro de ello, como tú mencionas, está el cierre de muchos consulados. Gustavo, ¿es darle la espalda al migrante? Es ahora, en tiempos de elecciones, aún más, es como arma de doble filo. Y donde no se han cerrado consulados, se han cerrado servicios consulares. Y donde no se han cerrado los servicios consulares, se los ha desmejorado totalmente. O sea, es una escalinata: o desmejoras el servicio, o cierras el servicio, o ya definitivamente cierras el mismo consulado. Y en estos tiempos de pandemia, de este año tan difícil que hemos tenido, donde la vulnerabilidad se acrecienta, la precariedad laboral crece, es cuando más necesitamos los migrantes del apoyo consular, al menos en una asesoría que la tuvimos. Por ejemplo, en países como Italia y España, en Italia defendiendo la recuperación de tantos niños con sus madres o familias en Ecuador. En España, asesorando jurídicamente a tantas familias que se quedaban en la calle durante tantos años, logrando muchísimos éxitos en daciones en pagos, miles de éxitos en vivienda social para los nuestros. Es una pena que en los momentos de mayor crisis, el desgobierno de Moreno se encargue de cerrar consulados, cerrar servicios, de mejorar los servicios. Por lo tanto, es una tragedia y no sería raro pensar que en estos últimos meses muchísimos de nuestros compatriotas se han quedado en la calle. Claro, y sentir que su propio país de una u otra manera le da la espalda es un doble golpe, ¿no? Es un doble golpe. La realidad que vive el migrante en tierras lejanas, sin su familia, y el golpe de saber que un gobierno no tiene la más mínima empatía por ayudar en sus problemas, por ayudar, por escucharlos, por guiarlos. Ese es el sentir y eso es lo que realmente está ocurriendo en muchos sectores. Gustavo, este es un problema netamente, se le fue la cámara, Gustavo, algún botón aplastó, ahí está. Este es un problema netamente... Entró una llamada. Entró llamada, no se preocupe. Aquí estamos relajados, esta es una conversación relajada. ¿Usted está tomando, sé que está una cervecita? No. Tiene color de cerveza, pero es un tecito. Oiga, Gustavo, ¿es un problema realmente de presidente o también tiene que ver con el hecho de poner a funcionarios que no tienen experiencia en el cargo? ¿Puedes repetirlo? Ok, te repito, el problema que se está viviendo ahora con el tema de los consulados, ¿es un asunto de presidencia netamente o también que colocan a profesionales o a gente
que no está capacitada para el cargo? Bueno, la elección de los jefes de las misiones diplomáticas y consulares depende del Ejecutivo en coordinación con su Ministerio de Relaciones Exteriores y Viceministerio de Movilidad Humana. Es claro de entender, es clarísimo que la decisión viene Del presidente. mal llevada, mal tomada desde las cabezas de la presidencia y del ministerio. Eh, una de las preocupaciones más grandes de Rafael Correa fue que las personas, los futuros jefes de oficinas consulares, hubieran tenido una experiencia migratoria. Y eso se cumplió en un altísimo porcentaje en muchos consulados que yo conozca de Ecuador y Europa. Quiero decir, de Estados Unidos y de Europa. Donde el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo el acierto de nombrar como jefe de oficinas a verdaderos migrantes que conocían la realidad en cada uno de esos lugares. Y así pasó acá en Europa y en España, donde yo tuve mayor acción. Muchísimos de mis colegas fueron migrantes también y trabajadores, como muchos y como todos nuestros migrantes acá. De hecho, yo, cuando mencionabas de mi experiencia administrativa en el consulado, puedo considerarme uno de los migrantes privilegiados, ¿ya? Por tener ese trabajo administrativo. Sin embargo, no dejaba de ser lo que en España llamaban mileuristas o menos que mileuristas, en un costo de vida alto, que te obligaba a ser multifuncional. Yo por eso tuve la oportunidad y la necesidad de tener otros oficios extras, repartiendo publicidad en buzoneo, haciendo encuestas en las calles, era valet parking de un restaurante y por último, que también era esta última opción era de papel y lápiz, era corrector de textos para publicaciones de Ecuador y de España. Y es así como los migrantes llegábamos a fin de mes. Muchos y la gran mayoría teníamos esas multifunciones para poder pagar nuestros gastos. Gustavo, pero esas multifunciones era mientras era también administrativo del consulado. Claro, los primeros 8 años, del 99 al 2007. O sea que usted tenía que trabajar, pero en todos lados, como todos los migrantes. Para hacer como todos los platita. migrantes, pero ya te digo, eso me permitió vivir la migración como un migrante más y conocer de cerca nuestras necesidades. Y ahora, después de la década ganada, tú dijiste que estaba lejos del territorio ecuatoriano. Yo quisiera detallar que no estoy en España, donde dejé mis funciones hace 3 años y más. Estoy ahora en el Reino Unido justamente por esa alta movilidad humana que tenemos los migrantes. Cuando no encuentras trabajo en tu espacio, tienes que moverte dentro de toda Europa. Estoy agradecido de estar en el Reino Unido y desde hace año y medio poder tener trabajo en hostelería y en limpieza, donde me he movido los últimos meses. Y en la hostelería quizás porque si has vi que tenías unos papeles en tus manos, sí. Quizás has visto que en Ecuador saqué un peritaje de inglés, estudié idiomas, francés, alemán, y antes de llegar a España estaba
por una docena de años ejerciendo la docencia con los idiomas que manejaba. O sea, usted, Gustavo, le hace a todo. O sea, usted estudia inglés, usted estudia idioma y a la vuelta de la esquina está que limpia la mesa y luego corre te parco, pásame la llave, ñaño, que yo te parqueo el carro. Por suerte, parecen muchas multifunciones, pero si lo espacias en los Claro, yo sé. últimos 30, 40 años ya no va a ser muy multifuncional. Oiga, Gustavo, y ahora usted va a cambiar, se le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida, porque usted va a pasar de todas estas multifunciones, luego de ser administrativo, luego de ser cónsul, ahora a ser un, como se dice acá, un padre de la patria, un asambleísta. ¿Cómo así? ¿De dónde nace? ¿Cómo llegó la propuesta para que usted sea considerado el principal, si no estoy mal entendido, el principal de la lista con altas probabilidades de captar la curul? Bueno, ahí la vida te muestra caminos. Yo me siento más que honrado de estar en esta posición. Mi posición actual es la de ser un candidato, como tú dices, candidato principal con mi compañera Esther Cuesta, con nuestros alternos Margarita Guerrero y Esteban Caviedes. El honor no es solamente el equipo de capacidad, de experiencia, de juventud y de entusiasmo que formamos los cuatro juntos, sino también el que desde unas primarias internas hubieran tomado la decisión de barajar entre muchas opciones mi opción. No es algo que yo lo estaba buscando ni lo tenía en planes. Yo creo que mi vocación siempre es la vocación de servicio, donde quiera que me encuentre. Así lo puedo relatar de mis años de docencia en idiomas en Ecuador, donde mi trabajo se combinaba con muchas obras y trabajos sociales, hasta los últimos días de ahora en el Reino Unido, donde tengo también la satisfacción de pertenecer a una ONG que cuida de sin techos en la calle, o de vincularme a un sindicato que también protege los derechos de muchos trabajadores aquí en el Reino Unido. Es decir, usted está totalmente capacitado y está totalmente calificado. Aquí entre nos, Gustavo, nadie nos va a escuchar, nadie se va a enterar. De pronto no recibió usted la llamada de Rafael, oye, y le dijo, Gustavo, compañerito Gustavo, a mí me encantaría que tú seas el candidato de la suscripción de Europa. De pronto no lo llamó. Efectivamente, Besa, lo ¿no? hizo. ¿Ya viste? Pero tienes que permitirme complementar. Claro, sí. En esta ocasión, Rafael tuvo la gentileza de conversar largamente conmigo. Digo largamente porque hace muchísimos años recibí una llamada parecida cuando era migrante en España y administrativo de una oficina consular. Y me hizo una pregunta parecida en relación con la jefatura de esa misma oficina. Y lo tenía tan claro, Rafael, no solo conmigo, sino con muchísimos otros migrantes que él conocía en España, en Europa y en Estados Unidos, que la conversación fue más corta que ahora. Ya me dijo, estamos más que seguros, queremos a todos ustedes que han vivido esa experiencia migratoria para que puedan asumir los consulados, conociendo de fondo la necesidad de la migración en cada uno de sus países y ciudades. Ahora fue mucho más larga y extendida la conversación,
porque tuve la oportunidad de preguntarle si lo había pensado más de 2 o 3 veces, y su respuesta fue bastante, bastante definitoria para mí. Me dijo, no, no lo he pensado solo 2 y 3 veces, sino muchísimas veces más. Y no solo lo he pensado yo, lo hemos pensado entre muchas cabezas, y no solamente lo he consultado entre pocos, sino entre muchos. Y de todas las opciones que hemos estado barajando, creemos, me hablaba en personal y en plural, creemos que tú eres la mejor opción para representar a ese equipo de principales y alternos que queremos llamarnos, como la Asamblea misma, Asamblea de la Esperanza, candidatos de la Esperanza. Creemos que es la mejor oportunidad para llevar a la Asamblea a ese mejor equipo y toda tu experiencia, capacidad adquirida en los últimos años y sobre todo esa vocación de servicio que Rafael y muchos conocían de cerca. Es decir, me dejó entrever que había en cierta medida unas primarias internas dentro del movimiento que favorecían mi candidatura. Oiga, ¿y usted de pronto lo dudó? ¿Dudó en algún punto, Gustavo? Claro que sí. La primera vez hace muchísimos años, Oiga, Gustavo, menos. pero ¿y cómo se duda con Correa ahí de frente? ¿Cómo se duda? Porque Correa, usted sabe Es difícil. Es difícil, es difícil. Él es una persona con una gran sabiduría. Es difícil rebatir muchos de los lineamientos que él tiene en mente y que nosotros podemos entender minutos u horas más tarde. Claro. Pero de cajón entran dudas. La primera vez menos, porque gracias a Dios tenía una experiencia activa en 8 años de administrativo consular. Ahora, la única duda que me entró es que era una nueva misión, la de legislar. Claro. Mi experiencia de toda mi vida ha sido siempre implementar, actuar, ejecutar. Tuve el honor, y perdón la redundancia, de poder ejecutar los proyectos y planes de la Revolución Ciudadana entre el 2007, del 2007 en adelante. Pero eso era ejecutar, ahora se trata de legislar. Pero día a día me voy fortaleciendo y empoderando más de esa vocación de legislar, que es decir, no está lejana, sino más bien es intrínsecamente mucho más una vocación de servicio por el bien de todos los ecuatorianos en el exterior, de sus familias en Ecuador y de todos los ecuatorianos en nuestra querida tierra. Claro, entiendo lo que usted nos está diciendo, y pasa cuando es una persona que ha tenido años en una carrera administrativa y operativa, y que ha sido usted, por ejemplo, me lo imagino, acostumbrado a la funcionabilidad y a la ejecutividad, ya me trabé, al ejecutar cosas, es decir, hagamos esto. Y el tema legislativo, de una u otra manera, es entrar a un área de debate, de conversación, obviamente de consenso, y que eleva un poco el asunto de la trinca política, que de pronto usted no está tan configurado en ese asunto. Pero tiene que aprender, pues, Gustavo. Tiene que también entrar, porque esa vaina de la asamblea es media... Tengo que aprender, ya lo estoy haciendo. Incluso cuando hablo contigo, perdón la confianza, Nelson. No, tranquilo. Creo que son los 20 años en España. Que si bien no pierdo el acento, pero la costumbre de ganar confianza muy pronto.
Justamente tu entrevista me ayuda muchísimo y quiero felicitarte por cómo la llevas conmigo y con todos de esa forma tan jovial que regala muchísima confianza a tus entrevistados. Sí, sí, esa es la, Y esa es la idea. como tú dices, efectivamente voy a pasar de años de funciones ejecutivas, donde implementaba proyectos y planes de la Revolución Ciudadana, siempre en beneficio de nuestros conciudadanos en el exterior, a una función más legislativa, pero que no deja de ser parte de mi vocación personal, que es la vocación de servicio, y en esa vocación de servicio, la implementación de leyes siempre en favor de los nuestros y también en la fiscalización de todo aquello que debamos corregir y mejorar. Oiga, Gustavo, yo le voy a decir una cosa. Yo en algún momento tuve la oportunidad de estar por la asamblea y yo me daba cuenta que los asambleístas de la Revolución Ciudadana tenían muchos conceptos operativos. ¿Por qué? Porque precisamente eran personas que venían de carrera trabajando en estas áreas igualito a usted. Por ejemplo, es el caso del señor Pavel Muñoz, por ejemplo. Pavel Muñoz, muy operativo, que lo transformó a lo legislativo y le fue muy bien. Así que de pronto puede ocurrir exactamente lo mismo con usted, porque tienen esa experiencia de haber trabajado en el campo, en la calle, como uno dice. A ver, Gustavo, vamos a eso. ¿Cuáles son las ideas que usted tiene más o menos pensadas? Porque obviamente sabemos que en el área legislativa entra el asunto del debate, esto, que el otro, que te firma, que no sé qué. Pero ¿cuáles son esas iniciativas que a usted le gustaría impulsar? En primer lugar, la número uno va a ser siempre servir en beneficio de los nuestros y de sus familias en Ecuador. Y dentro de esa legislación, más que importante, empezar a recuperar lo perdido. Ya al inicio de nuestra conversación comentábamos cómo Ecuador ha perdido en derechos y cómo los migrantes también lo hemos perdido en el exterior. Primero, recuperar todos los derechos que teníamos en esa década ganada, derechos ganados y que los migrantes antes que nadie merecían desde décadas y décadas atrás, pero que a partir de 2007 fuimos tomados en cuenta no solamente por el envío de nuestras remesas, sino por el gran sacrificio familiar y laboral que hacíamos desde el exterior. En la recuperación de esos derechos va a estar nuestra primera tarea. Recuperar, como tú decías, los servicios que se han desmejorado, recuperar los servicios perdidos, reabrir los consulados para poder acoger las necesidades de nuestros migrantes. Esa en primerísimo lugar. Y luego seguir legislando en la corrección, mejoramiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que desde ahora se está trabajando en la Asamblea y que los futuros asambleístas tendremos que heredar y seguir buscando las mejores formas de convertir a esa Ley Orgánica de Movilidad Humana como la más cercana a nuestras necesidades en el exterior. Según lo que usted ha podido identificar, Gustavo, ¿cuál es lo que más le preocupa o qué es lo que más le preocupa al migrante en estos momentos? En estos momentos de vulnerabilidad, de pandemia, yo creo que lo que más le preocupa es la mejor asesoría para poder reinsertarse laboralmente, la mejor asesoría jurídica para no perder sus viviendas por la crisis hipotecaria que se mantiene en España.
España, ya estoy hablando muy detalladamente de territorio Claro. español. Y en Italia también por la asesoría en la asesoría jurídica para recuperación de los menores de edad. Yo creo que los consulados siempre deben tener las puertas abiertas, no solo para los trámites del día a día administrativos, sino sobre todo los vulnerables. Y es en este año cuanto más vulnerables nos hemos vuelto. Por el confinamiento, por la pérdida de trabajos, y necesitamos una asesoría jurídica que nos guíe para la mejor recuperación de nuestro día a día. Gustavo, si Yo no creo me que eso equivoco, es lo que más. claro, si no me equivoco, de pronto usted que tiene más conocimientos, uno de los problemas que más molestaba o perjudicaba era que en España, si no me equivoco, si tenías una deuda de tu casa o de tu piso, el banco te quitaba el piso, pero seguía la deuda. ¿Eso se mantiene todavía? Así es. No, eso se detuvo gracias al asesoramiento jurídico que toda la comunidad ecuatoriana en España tuvo desde los consulados y muchos otros puntos de asesoría para poder enfrentar a la banca privada que hacía lo que tú acabas de comentar. Y se ganaron miles de daciones en pago y de viviendas sociales a favor de nuestros migrantes que esperan con ansias el retorno de un gobierno que nuevamente defienda sus derechos, no solamente en Ecuador, sino también en el extranjero. Por ejemplo, ese tipo de cosas hay que mantenerlas, o sea, seguir en ese camino. Bueno, recuperarlas, ¿Ya? porque se perdieron desde inicios de año. Justamente en los tiempos de mayor vulnerabilidad, se detuvieron y anularon este tipo de servicios consulares, jurídicos y psicológicos a favor de las familias ecuatorianas. Entonces toca recuperar. Una de las alternativas que supuestamente el gobierno ha aplicado por el cierre de estos consulados es hacer los trámites vía internet. ¿Cree que eso cause algún efecto bueno? Es decir, que el migrante necesite a un ser humano que lo ayude, pero en lugar de eso encontrarse con una computadora. Yo creo que en estos tiempos de pandemia y confinamiento, tú mismo lo dijiste al inicio, qué bueno que la tecnología nos permita conectarnos a distancia y poder sentir esa cercanía, a pesar de que estamos de Europa al Ecuador. Eh, pero cuando se trata de asistencia consular, necesitamos más que eso. Eh, Inicialmente sí que podemos conectarnos y solicitar algo virtualmente, pero la resolución del problema no siempre es administrativo, como decíamos, o sea, son muchísimas diferentes las necesidades de la migración que implican un contacto humano mucho más cercano, un cara a cara, un acompañamiento, esa es la palabra exacta, desde el consulado hacia afuera, hacia hospitales, aeropuertos, centros penitenciarios y en todos los lugares donde se encuentren nuestros compatriotas. Gustavo, bueno, Eh, la tecnología es parte de la solución, pero no es toda la solución. no es completa, definitivamente. Hemos hablado también, o usted ha presentado ese lado amable del consulado, ese lado amable del funcionario, en este caso del asambleísta, que tiene que estar en apoyo al migrante, etcétera, etcétera. Pero, Gustavo, debemos ser conscientes de una situación. Ahora mismo vivimos, a propósito de la movilidad, que mucha gente ingresa a países, no solamente a quienes vienen a Ecuador, sino ecuatorianos que van a otro lado, pero terminan pues haciendo un perjuicio a la ciudadanía cuando se deja ingresar, por ejemplo, a personas con antecedentes penales. Hay que también ser un poquito duro en ese sentido,
controlar esa situación, porque si no, imagínense todo el mundo, y nos ha pasado, han venido personas de otros países a causar daño. Yo creo que es importante, sí, revisar el estatus de cada uno de los migrantes. En sentido contrario, en Europa y en España, también existieron algunos casos de antecedentes personales, penales de algunos ciudadanos que ingresaron, pero que lamentablemente no se comportaron de la mejor forma en el territorio de acogida. Y ese también es otro trabajo de los jefes de las oficinas consulares, llevar las mejores relaciones con las autoridades que nos acogen y estudiar con ellos cada uno de los casos en los que nuestros conciudadanos pudieran involucrarse directa o indirectamente y luchar por la reagrupación familiar si la tuvieran en España, luchar por su permanencia, su residencia en el territorio de acogida, si tienen sus familias, tienen una historia laboral alta, una hoja de vida limpia acá. Y eso es lo que conseguíamos día a día en nuestra interacción con las autoridades policiales en el exterior. Lamentablemente, cuando el caso escapaba de toda posible ayuda, sí era conveniente incluso para el país de acogida el retorno de ese ciudadano, claro que sí, a cumplir una pena en su propio territorio, donde va a tener una cercanía familiar, donde va a tener mucho más protección que la que hubiera tenido en un centro penitenciario del exterior. Claro que sí. Gustavo, ¿cómo lo está tomando a usted la campaña? ¿Cómo lo está ahora en este nuevo mundo de campaña electoral que tiene que hacer? ¿Cómo está haciendo usted allá su campaña? Voy a decir que la campaña va a empezar más tarde, el 31 de diciembre. ¿No está haciendo actividades previas? Sin embargo, en este proceso electoral, donde desde inicio, y hablo ya no en lo personal, me traslado un poco a la historia de nuestros derechos en Ecuador y en el exterior. Estamos jugando con cancha inclinada, con árbitro en contra. Sin embargo, tenemos que hacer presencia a través de medios como el tuyo, Nelson, que nos permiten llegar a una amplia población ecuatoriana, no solamente en nuestra tierra, sino también en el exterior, y no solamente amiga de la Revolución Ciudadana o del progresismo que ahora nos acompaña en ese gran paraguas que se llama Unión por la Esperanza, y con la cual estamos participando como Centro Democrático, lista 1, la lista de Rafael Correa y de los candidatos de la Esperanza. Igual estamos haciendo acá, desde el exterior, luchando, levantando nuestra voz, haciendo presencia cuando nuestros derechos los sentimos vulnerados. Conocerás, por ejemplo, que en inicio no estaba habilitada la página web para que nosotros pudiéramos convertirnos en observadores, veedores claro. en estas elecciones, y que fue a partir de un reclamo nuestro que se lo consiguió. Mucho más atrás ya habíamos perdido el derecho de poder candidatizarnos a ciertas dignidades. Bueno, eso era una intención. Le pasó eso era una intención, pero no pasó. Sí, como le pasó. Como le pasó a nuestro compañero Rafael Correa, que ya no podía inscribirse en los consulados, sino presencialmente, no
solo personalísimamente, sino presencialmente en el Ecuador. Entonces, ha habido vulneración de derechos. Hace pocos meses, de un día a otro, cerraron el padrón electoral, que es correcto cerrarlo, eso está muy bien, pero previo al cierre, la obligación de las oficinas consulares y de los cónsules, que son los máximos representantes del CNE en el exterior, es avisar con 6 meses de antelación a la ciudadanía que acuda a hacer cualquier cambio de domicilio electoral. Entonces no tuvimos esa oportunidad, no hubo ningún aviso de que en 6 meses o en 3 meses o en un mes se cerraba el padrón electoral hasta el mismo día que se cerró, donde sí se anunció que se cerraba y ya no podíamos hacer cambios de domicilio electoral. Entonces, así como en Ecuador se vive esta pérdida de derechos, acá también en el exterior las hemos experimentado frente al Consejo Nacional Electoral y por eso debemos estar siempre atentos hasta el mismísimo 7 de febrero. No podemos descuidar, no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos. Sabemos que tenemos el mejor binomio, el binomio de la esperanza, el binomio Arauz-Rabascal. Sabemos que somos un equipo experimentado y con juventud. Sabemos que vamos a ganar, pero cada día nos despertamos en la lucha de ganar el voto como si no lo tuvieran. Es que no pueden confiarse, ¿no? No pueden confiarse. No, no podemos, justamente por esa cancha inclinada, no sabemos qué podría pasar ese domingo 7 de febrero. Debemos estar atentos, ser custodios de los votos. Aquí hago un llamado a nuestros hermanos migrantes. Ese día tenemos que hacernos presentes en las urnas y en las calles, estar atento al conteo de los votos, ser en lo posible, ofrecernos como miembros de mesa electoral u observadores de esas mesas o recintos electorales, cuidar nuestro voto, ir a votar temprano también, porque en lo referente a Europa vamos a estar en invierno con poca luz al amanecer, y por las obligaciones de distanciamiento por el coronavirus, estamos seguros que la votación podría ser más lenta. Claro. Y por lo tanto, si llegamos al mediodía o en primeras horas de la tarde, corremos el peligro de no poder ejercer ese derecho al voto, que aquí es un derecho ganado, no es obligatorio. Sin embargo, tenemos la obligación moral de hacernos presentes. Estamos jugando en nuestro futuro, estamos jugando el futuro de los nuestros, el futuro de todos los ecuatorianos, el futuro de nuestra patria, y debemos estar ahí para votar por el binomio Arauz-Rabascal, por toda la lista de candidatos de la lista 1, votar en plancha. Gustavo, así es. Muy agradecido, Gustavo, de la apertura, de la oportunidad de haberme permitido conversar con usted. Yo siempre termino los diálogos preguntándole a todos los candidatos lo mismo. ¿Por qué la gente tendría que votar por Gustavo Mateus como asambleísta nacional, primer asambleísta nacional de Europa, Asia y Oceanía? ¿Y por qué votar por el binomio Arauz-Rabascal en estas próximas elecciones? Bueno, para ambos, voy a subrayar palabras ya dichas, ambos, tanto el binomio, o voy a decir, desde el mismo binomio Arauz-Rabascal hasta los candidatos a asambleístas en el exterior, y en lo que respecta a Europa, Asia, Oceanía, se cumple la misma característica. Un equipo de experiencia, de capacidad y de juventud y de entusiasmo. Lo mismo que digo del binomio Arauz-Rabascal, puedo decirlo de la lista 1, Centro Democrático en Europa, que somos ese binomio, ese equipo que suma a juventud, experiencia, capacidad, entusiasmo. Y
para ambos también, desde Ecuador hasta los candidatos en el exterior y en Europa, somos candidatos con garantías de gobernabilidad probada. El país necesita eso, esas garantías. No vamos a aprender. Conocemos desde muchísimos años, por nuestra trayectoria de migrantes, las necesidades de los migrantes en nuestros territorios. Y hemos podido gobernar en el mismo sentido, desde el Ejecutivo, desde instituciones públicas del gobierno ecuatoriano, del gobierno español, como sucede con compañeras nuestras, en Alemania, en España, y mi compañera Esther, que no solamente ha ejercido funciones consulares también en Italia, en Europa, sino que hoy en día, junto con nuestro compañero Esteban Melo, son parte de esa bancada de la dignidad, que es la única que sigue luchando contra el desgobierno de Moreno y Lasso. Muy bien, gracias a nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Mateus. Ustedes, mis queridos amigos, tendrán la última palabra. Escuchen, vean, analicen, vean las otras entrevistas y al final del camino sepan tomar la decisión. Gracias por haberme escuchado, por haber escuchado también a Gustavo Mateus, sus ideas, de dónde vino, su trabajo. Es sumamente importante ver y conocer a los candidatos para luego no estar diciendo, yo no sé por qué esta gente está por allá. No, es la oportunidad antes de dar el voto. Mis queridos amigos, nos vemos hasta una próxima oportunidad en una nueva entrevista. Nos vemos.